buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos, día miércoles 14 de abril. Hay que mirar el calendario, cada día cuesta más saber qué día soy. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. ¿Tú sabes qué día es hoy, Francisco? No, salvo que es miércoles y que es 14 de abril. Ya, bueno, eso es mucho saber, demasiado saber, comparado a lo que sabemos el común de los mortales. Oye, está todo pasando, Francisco, está todo pasando, porque fíjate que ayer avanzaba fuertemente el tercer retiro del 10%, se incorporaron algunas indicaciones súper complicadas que tienen que ver con darle más atribuciones a los parlamentarios para que puedan presentar retiros en el futuro, sin tener que el gobierno o sin tener la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. O sea, ya se puso color de hormiga. Y en las últimas horas, quizá dado eso también, varios parlamentarios del oficialismo que estaban de acuerdo con el tercer retiro, como que se pusieron nerviosos, ya no están tan seguros, y ha tomado fuerza así muy independientemente el proyecto de Joaquín Lavín, para que en vez de retirar fondos de pensiones, se retiren del seguro de cesantía. ¿Qué te parece? Separemos, en el tema del procedimiento legislativo, yo creo que estamos cometiendo un error, la oposición, al dividir, eh, porque la tesis del diputado Walker, a través de esa indicación, es que no se requiere una reforma constitucional para legislar sobre seguridad social en estado de excepción, ¿ya? Pero bueno, pero ya es un tema de responsabilidad de los parlamentarios. Ahora, lo que ha abierto el gobierno de decirle a sus parlamentarios no voten por el retiro porque podríamos acoger la tesis de Lavín y Desborde, que es, para explicarle a nuestros auditores, que con el uso de los fondos del subsidio de cesantía, cada persona retire un mínimo de 400.000 pesos y un máximo de 1 millón de pesos. Ahora, el punto de fondo, que tanto el tercer retiro como esta alternativa, significa que el gobierno mira para el techo y le está diciendo a la gente, oiga, o retira su plata de la AFP, el tercer retiro, o retira su fondo de cesantía, pero al final no enfrenta lo que el sentido común indica, que es el Estado el que tiene que ayudar, no las personas autoayudarse, particularmente la mayoría que gana muy poco. Ahora, explico al auditor y a la auditora que el subsidio de cesantía, creado el año 2002 por el presidente Lago, con la oposición de una parte de la derecha, establece lo siguiente: el subsidio de cesantía es una cosa de sentido común, ¿no es cierto? Bueno, Chile no lo tenía hasta el año 2002. ¿De dónde sale la plata del subsidio de cesantía? De cada sueldo de cualquier trabajador formal, ese es el otro temazo, el patrón coloca el 2,4%, el equivalente al 2,4% de cada remuneración. Y el trabajador se coloca con el 0,6%, lo que hace un conjunto de 3%. Ese es el fondo del seguro de cesantía. Los 3% mensuales que se le descuentan a cada trabajador con la composición que yo les mencioné. A eso es lo que quiere apelar Joaquín Lavín, que lo ha propuesto como alternativa al tercer retiro. Pero sale otro frente al gobierno, porque los candidatos de derecha presidenciales en esta materia están divididos. Entonces, mientras Joaquín Lavín, acompañado por Mario Desbordes, está por esta solución, Ignacio y Sichel están desechan esta opción. Y finalmente, mañana se va a hacer en la sala quién vota por el tercer retiro, porque además podría ser complementario, no Ya, una cosa a la otra. pero ¿qué O te sea, parece veo a una ti? situación muy difícil. ¿Qué A te mí no me parece a ti esta parece, a propuesta? ver, en el fondo, no me gusta, como tampoco me gusta que la gente retire su fondo de la AFP, pero resulta que la gente retira su fondo de la AFP porque no recibe la ayuda que debiera recibir. Y Ya por para eso, muestra un pero botón, ciudadano en esta auditor, discusión, perdón, es que en esta discusión la idea del gobierno sería uno o el otro. Entonces,
en vez de tercer retiro del 10%, esta posibilidad, que además sería mucho, pero mucho más amplia, porque cerca de 10 millones de personas podrían retirar del seguro de cesantía, a diferencia del tercer retiro, que solo algunos, y mermando ya definitivamente mucho más sus pensiones. ¿Qué te parece a ti si tú tuvieras que votar? No, no, yo voto por el tercer retiro porque no me parece ¿Pero que por la gente qué? se quede sin la plata ¿ah? Pero del me cuesta subsidio de entenderlo, ¿por cesantía, qué? po. Pero, ¿y por qué te parece que se queden sin plata de pensiones, que es mucho peor? No, lo que sucede es que, a ver, el universo que todavía puede retirar son como 8 millones o 7 millones. Ese es el universo que puede retirar su 10%. Acuérdense que es un mínimo y un máximo, de como 4 millones y medio el máximo y 1 millón el mínimo. Por La eso, pero otra alternativa, el mínimo son, ¿por qué te parecería mejor que la para gente retire decirlo, su me parecen las dos pensión? cosas mal. A ver, voy a decirlo de esta manera. Ya, Me todo está parecen mal, las estamos dos de acuerdo. cosas mal y que no van al tema de fondo. Si tú le agregas el informe del Ministerio de Desarrollo Social que entregó anteayer o ayer la subsecretaria diciendo que el ingreso familiar de emergencia tampoco llegó al universo planificado y que al quinto retiro del ingreso social, el quinto mes, se llegó a menos de 3 millones de hogares. No obstante, que están inscritos en el registro social de hogares 6,6 millones de hogares, te está demostrando que la gente cuando dice a mí no me ha llegado nada, es verdad, pues. Ya, pero más allá de Pero eso, Francisco, porque si miramos, mira, según el Banco Central, el 62% de los fondos que se retiraron con el primer y segundo retiro están en cuentas de ahorro. Si miramos en la información también que se entregó hace poco, hace un par de días, el saldo en cuentas vistas pasó de ciento y tantos mil pesos a 400.000 y tantos pesos. Entonces, al final, con un tercer retiro, podríamos correr el riesgo de llegar a poca gente que parte importante no lo necesita. Si es que sigue tal como está, va a tener beneficio tributario, así que va a haber gente que más encima va a ganar plata con esa jugada sacándolo y después ahorrándolo nuevamente, a diferencia de esta otra alternativa, sí, en que estáis tiene el usando, de partida riesgo. llegaría mucha más gente. Y además, estamos hablando de fondos de cesantía, en el fondo son fondos por una crisis de empleo, que justamente estamos viviendo una crisis de empleo, a diferencia de los fondos de pensiones que son para pensiones, no para un gasto ahora. Me cuesta entender la lógica Tienes porque, razón, o sea, a ver, partamos de la base tienes positiva. razón, pero Las yo, dos cosas son malas, está bien. Pero ¿por qué una encuentra que es mejor que la otra? es que yo creo que vamos a llegar a una situación en que las dos van a ser necesarias, por malas que sean. Pero es que la idea era que fuera una Porque alternativa. se va a agotar el tercer retiro con los destinos variados que tiene. Gente en un mes más o 2 meses más va a estar o el cuarto retiro o el subsidio de cesantía. Porque lo que pasa es que el tema de fondo, Bárbara, y ciudadano auditor, es que mientras no tengamos conciencia que la situación es horrorosa desde el punto de vista de los ingresos y no tengamos la decisión política de una renta universal, que yo creo que no hay que inventarla, existe el instrumento, que es el ingreso familiar de emergencia. Yo en vez de renta universal, usaría el ingreso familiar de emergencia a tope. O sea, partiría por los 14 millones y medio de chilenos que están en el registro social de hogares. Y me olvido de todo lo demás. De todo lo demás. Me olvido del tercer retiro, del cuarto retiro, del subsidio de cesantía. Y eso no lo puede entender el gobierno. No lo entiende, ¿no? El tema es Así que, pienso yo. ya, pero al final, ¿tú crees que corremos el riesgo? Porque ya el peor de los escenarios sería que además de todo eso, terminemos con tercer retiro de la fondo de pensiones y retiro del seguro de cesantía y después un cuarto retiro, quinto retiro. O sea, No, bueno, claro, ese es que nivel vamos a mientras tú estar. no resuelvas, No, porque lo que es yo la me locura imagino es misma. que el gobierno
está apostando a uno por otro. Entonces, si el gobierno apoya esta No, pero iniciativa de a Joaquín mí me Lavín, queda claro va que a el ir, gobierno... por eso, pero en ese caso va a ir al Oye, Tribunal Constitucional, porque fíjate, mira, si el gobierno apoya eso, los parlamentarios de Chile Vamos tendrían una salida para decir, no vamos a apoyar este proyecto que deja en desmedro terrible a las pensiones y vamos a aprobar este otro, que es mucho más masivo, gente que ya se gastó todos sus ahorros va a poder sacar igual, o sea, ante la ciudadanía es un mejor proyecto, va a llegar a más personas, con más plata. Y en ese caso no votarían a favor del tercer retiro. Y no le alcanzarían claro, lo que eventualmente los sucede es votos. que en la política las imágenes son muy fuertes. Entonces, si eso ocurre mañana y los diputados de derecha votan en contra del tercer retiro y apuestan a lo del gobierno, yo te garantizo que la situación de la ciudadanía con esos diputados a 7 meses de una elección donde muchos de ellos van a la reelección, olvídate. Porque la ciudadanía, si tú le pones la alternativa tercer retiro o subsidio de cesantía, tiene mucho más claro lo que es el tercer retiro, porque ya ha hecho dos. Tendrías que empezar a explicarle en qué consiste el retiro del subsidio de cesantía. Eso es un proyecto de ley. Además, ojo, con dos de los candidatos de derecha en contra técnicamente del proyecto, porque Briones ha dicho que los números de Lavín no son correctos, que no a toda la gente le va a llegar, que no son 10 millones de personas, que no existe tanta plata en el fondo para poder pagar. Entonces, mira lo que entras desde el punto de vista político comunicacional. Rechazas algo que la gente lo tiene clarito por algo que recién se empieza a debatir y que propia derecha, no en la oposición, no, en la propia Pero mira, derecha hay posturas completamente por distintas. mucho que fuera difícil de entender, la gente tampoco es tonta. Dice, a ver, retiro, tercer retiro, a mí ya se me acabaron todas mis fotos de pensiones, versus cualquier cosa que no entiendo mucho, pero que nos va a llegar a todos. Ah, ah, puede sonar sexy eso. Te doy una idea, Bárbara, yo soy más viejo que tú. ¿Mm? Si eso ocurre, la alternativa va a ser tercer retiro para los que aún tienen fondos y retiro de subsidios de cesantía para los 4 millones que aún no tienen fondos, que quedaron sin Pero ¿cuál fondos. es el Acuérdate de sentido? mí, Entonces, tipo, sigo tu lógica, pero me cuesta ayudarlos a todos. entenderla. No, pero es que ayudar a quiénes, si de los retiros del 10% la gente que más necesita, que menos ingresos tiene, ya sacaron, debe haber todavía un porcentaje que lo necesita, por supuesto que sí, están resistiendo gracias a eso, pero ya el 62% de esos fondos están ahorrados. Entonces, nuevamente vamos a tener, quién sabe de los que quedan, cuánto más se van a ir también a ahorro, para ayudar a unos pocos. Sí, sí, ¿Por qué no? eso es ¿Cómo no correcto. somos capaces de Lo que tú, identificar quiénes son los que necesitan ayuda? Es que ya me molesta, llevamos más de un año en esto, Francisco. ¿Cómo no vamos a ser capaces sí, tú de sabes saber que quién necesita? el presidente Piñera está tan confundido como tú y yo y le ordenó a su comité político un estudio rápido para determinar quién ha recibido ayuda y quién no. El presidente de la República. Con eso te digo todo. Si tú y yo no sabemos, imagínate el presidente. Entonces, yo creo que, a ver, auditores, quiero que me entiendan la lógica. Para la gente común y corriente que no está en estos debates, lo que espera en un 80% del tercer retiro. Si tú le dices mañana, no, mire, no vamos a hacer el tercer retiro, sino que vamos a hacer esto otro, va a tener un costo político para el gobierno y para los parlamentarios que adhieran a eso, que van obviamente a tener que explicarlo. Ahora, la explicación puede ser razonable. Ya, pero ¿por qué costo político si hay gente que no tenía derecho y que ahora sí tendría? Al contrario, podría ser una ganancia política entonces, po, Claro, en lo los que sucede es millones que que ahí ya la se gastaron mezcla, todos. tú tienes más o menos 11 millones de cotizantes, han quedado fuera hasta ahora unos 3.200.000 al segundo, o sea, tienes un potencial de beneficiarios de unos 8 millones.
En el otro tienes un potencial Sí, de beneficiarios de menos. 10 millones. No, De yo 10 diría que son millones. menos de 8 millones. Y además consideremos que de los que tienen 500.000 o menos, perfectamente pueden ser personas que, como tienen trabajo, les cotizaron estos últimos 2 o 3 meses y capaz que tengan 50 lucas en su cuenta. Eso es mucho menos de Sí, lo que claro, podrían es sacar posible. con el otro. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta Bueno, conversación. vamos a ver qué pasa, Pero porque mañana se vota en la sala y esa votación va a ser increíble. sí, ahora, sí, yo creo que fue un autogol, no sé, no me gustó a mí estas indicaciones que empezaron como cuchufletas por el lado, de tratar de modificar la constitución para que los diputados tengan atribuciones que no tienen y que eventualmente el gobierno no pueda ir al Tribunal Constitucional después. ¿Por qué entubiar la discusión? Porque, tal como decía, habían varios Bueno, parlamentarios ese es un de error, Renovación pues. Nacional que estaban dispuestos a votar a favor y ya con esto como que lo están dudando. Bueno, esos son los errores de la impaciencia juvenil, pues. Matías Walker todavía y la vaca me parece que es el otro que presentaron la indicación, no percibieron que eso le quitaba fuerza al tercer retiro a través de la búsqueda de un mecanismo legislativo, constitucional, solamente, y de hecho está la votación de ayer, pues, 7 contra 6, 7 opositores, 6 oficialistas, cuando la vez anterior fueron 10 votos a favor del tercer retiro y solo 3 en contra. Pero bueno, ese es parte del debate y que la opinión pública evalúe y juzgue. No queda otra. Bueno, eso te decía que al final termina siendo un autogol, porque en vez de ayudar a que se acelere y se haga más factible ese nuevo retiro, lo hace más difícil, ¿no? Ujú. Pueden terminar Ya. ellos mismos sin querer matando, matando ahí el propio proyecto. Bueno, hablemos, ya que estamos peleando, enojados, o sea, no peleando, pero en estas discusiones, sí peleamos en realidad, porque yo ayer estaba furiosa, porque fíjate que en la tarde ¿Qué pasó? se dio a conocer, salió en los medios, que el gobierno iba a retirar de los bienes esenciales el tabaco y los cigarros. ¿Ya? Imagínate Sí. las reacciones que se generaron, porque esto a raíz de unos dichos del senador Girardi muy molesto, calificado inaceptable que un producto que haga tan mal, que su efectivo hace mal, es dañino, incluso empeora todos los síntomas y la situación de los enfermos de COVID. O sea, por donde se le mire es malo en realidad, eso es una certeza. Pero el hecho de ya llegar a un nivel de prohibir una libertad o meterte en el bolsillo, en la casa, dentro de la familia o de una persona, generó roncha. Otros decían, oye, hay personas, tú por ejemplo eres un fumador, hay personas que son viciosas, que la única forma que tienen de contener su Yo, ansiedad es con el cigarro. Eso está mal, lo es. yo, Entonces, si imagínate tú, estás encerrado en tu casa, no puedes salir en la esquina. Tú afortunadamente vives en una casa, imagínate a alguien en un departamento chiquitito, con mucho estrés, problemas, trabajo, eventualmente desempleo, y te quitan ese canal de contener tu ansiedad. Pucha, ¿qué pasa con la salud mental de las personas? ¿Qué efecto puede generar en eso? Yo no bueno, fumo, solo lo veo. un error de Girardi, porque objetivamente el cigarro y un alcohol excesivo hacen mal, eso, pero es parte del derecho de cada uno a satisfacer su estupideces. No se trata que uno ande curado en la calle, pero me parece mal, me parece una lógica un poquito totalitaria. Bueno, Y fíjate cada que uno debe asumir. la presidenta del Colegio ¿Ah? Médico, la presidenta del Colegio Médico también expuso en esa sesión, obviamente que como médico está de acuerdo en todos los perjuicios que tiene este producto, pero ella, teniendo conciencia de eso y de los otros aspectos, dijo, mira, no sería un buen momento, porque para que una persona deje de consumir un producto como ese, si es que es adicto o vicioso, necesita tratamiento, necesita ayuda, contención, o sea, no es llegar y Así es. hacerlo, y menos en un momento tan crítico como ahora, o sea, ella aplicó también un poco sentido común. Bueno, pero finalmente quedó la Tal cual, escoba, pues. estábamos todos rabiando, peleando, yo te decía, yo no fumo, pero el hecho, en principio, me generó ruido. Po. Bueno, y finalmente el gobierno aclaró que era todo un malentendido. Bueno, pero ganaron las tabacaleras porque la Mané cuando escuchó eso mandó a comprar 3 cartones. Pero fíjate que yo vi en las Te redes sociales la garantizo gente que se empezó a volver loca. Oye, Sí, no, pues pero te comprando como garantizo que loca. aumentaron las ventas de cigarro como nunca.
No, si fuera Pues, broma, toda la gente que pudo partió corriendo por internet, por cualquiera de todos los canales a comprar para abastecerse por un año, decían. Pucha. Ya bueno, pero finalmente fue un malentendido. Y desde este jueves, sí. tal como se había afirmado en un Y principio, como un homenaje al malentendido, me voy a fumar un cigarrito. no, nosotros no celebramos ni promovemos esa práctica, solo nos estamos haciendo eco de una No, no, realidad, yo nomás. claro. Yo estoy en mi Ahora, casa, ¿cómo ciudadano te dirías auditor, tú, Francisco, eh, con la, con la ventana abierta. oye, tú ¿Ah? que sí puedes hablar, a diferencia mía, porque yo afortunadamente no fumo, pero tú sí que tienes ese vicio. ¿Qué impacto tendría para ti si te dijera, no, no vas a poder fumar, encerrado en tu casa ahora en la pandemia? Engordaría como 10 kilos, porque la alternativa frente a la ansiedad es comer pan con mantequilla. O sea, el problema es Y ya estoy que, un poco gordito, así que tengo que preocuparme. mira, si el problema es que estamos encerrados, claro, ojalá la gente estuviera todo trabajando, haciendo deporte, no sé, pues, pero hay que decir la realidad, las cosas como son, pues, estamos encerrados, tratando de no volvernos locos, al final la gente tiene problemas, perdió los trabajos, no tiene con qué llegar a fin de mes, tiene los niños encerrados, no tiene los aparatos para poder hacer clases online, aunque los tenga, que se portan mal o pelean. O sea, ya la vida es demasiado estresante. Entonces, es el momento para implementar políticas públicas como para mejorar nuestra calidad de vida. Pucha, ojalá, pero está difícil la cosa. Está difícil la cosa, hay que Bueno, pero decirlo. ya pasó el susto, así que. Pero yo te quería hablar de un tema más. Hay varios temas políticos dando vuelta, pero hay uno que me toca a mí como partido, ¿eh? Y que hay mucha confusión. Un día me vino la televisión nacional, me llamó la tercera, etc. Y quiero decirle a los auditores que el sábado el por la Democracia tiene su Consejo Nacional. Y en ese Consejo Nacional hay una tesis que dice eh, que el voto político que salga de ese Consejo, eso es hacer una primaria sin la democracia cristiana. Y eso significa romper la unidad constituyente. Y hay otros que pensamos que es el momento de unir a la oposición y no dividirla aún más. Entonces va a ser muy importante para la oposición en su conjunto lo que define el PPD, no porque el PPD sea el partido más importante, pero sí es un partido importante en la coalición. Y les quiero decir a los ciudadanos de todo Chile que nos escuchan que hay otra propuesta que se pueden juntar, que es perseverar en lograr un acuerdo con el Partido Socialista para atender a un candidato único a la primaria legal de la unidad constituyente. ¿Un candidato único de quiénes? ¿Del Partido Socialista o del PPD? Nombre y apellido. Paula Narváez o Heraldo Muñoz. Para que uno de los dos vaya a esa primaria legal con la democracia cristiana para tener más fuerza en esa primaria. Si eso no resulta por A, B o C, pasas a la segunda opción, que es la que le gusta al senador Girardi. Descartemos a la democracia cristiana y hagamos la primaria solo del PS y del PPD y de los que quieran participar. Si eso tampoco resulta, bueno, se inscribe Paula Narváez y Geraldo Muñoz separados en la primaria del 18 de julio. Esto que acabo de decir es lo que concita mayoría en el Partido por la Democracia. Quería aprovechar este gran programa para explicarlo, porque vi en la segunda también de Santiago una cosa un poquito distorsionada. Así Sí, que es que, aprovecho de explicarlo. claro, te propongo algo. Volvamos con esto después de la pausa para que podamos profundizar, porque tal como dices tú, hay tantas versiones dando vuelta que al final muchas veces la gente ya no sabe con cuál quedarse. Vamos a hablar de eso, Así pero es. antes, te pillé. Los únicos que no los quieren son los delincuentes. En Tepillé han frustrado más de 54.000 delitos protegiendo hogares y empresas, familias, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima.
Protéjase con Tepillé 24 horas al día, 365 días del año. Tepillé.cl. Nos vamos a una pausa, volvemos rápidamente aquí con más polos opuestos. Pero, Francisco, me perdí un poco. ¿Cuál es la opción de ustedes? Porque entre todas las opciones que andan dando vuelta, ustedes quieren. Oh, ya, ahora, ahora ya estamos haciendo polos opuestos de vuelta aquí en Radio Conquistador. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Antes de irnos a la pausa, Francisco nos estaba explicando, entre tantas versiones distintas, cuál es la alternativa que más le acomoda al PPD para todo este escenario de las elecciones primarias, preprimarias, presidenciales. Francisco, brevemente, ¿cuál es la opción que a ustedes les acomoda en el PPD? Yo te voy a decir la mía, que hay mucha gente que comparte lo que voy a decir. Primera opción, insistir en una candidatura única de Paula Narváez o Herán Muñoz, Partido Socialista y PPD juntos. Eso significa que llega la primera legal de la unidad constituyente, incluyendo obviamente a la democracia cristiana, o la Paula Narváez o Heraldo Muñoz. Si eso no resulta, ir como segunda opción a una primaria legal sin la democracia cristiana y solo el denominado polo progresista de la unidad constituyente, que serían los socialistas, los PPD y el Nuevo Trato, porque los radicales y el PRO no están en esta segunda opción. Si tampoco resulta la segunda opción, definitivamente socialistas y PPD vamos divididos en la primaria legal y en consecuencia ahí al ir dividido puede ganar Maldonado o la Jimena Rincón, obviamente. ¿Por qué refluta esta idea de dejar fuera la democracia cristiana? Yo creo que es equivocada, pero los que la defienden sostienen que llegó el momento de construir un polo de izquierda socialdemócrata en sí mismo y que a partir de ahí tú logres un acuerdo con la democracia cristiana, particularmente en una lista parlamentaria. Pero para que me entiendan bien los ciudadanos opositores que me están escuchando y también se informen los ciudadanos oficialistas. Si eso ocurre, si la segunda opción es la realidad, la unidad constituyente te llevaría dos candidatos a primera vuelta. La senadora Rincón, una, y el que gane esta otra primaria, otro u otra. Al ir divididos a primera vuelta en la unidad constituyente, le das una enorme ventaja a Mela Giles o a Jaude para que uno de los dos sea el primero, el segundo en la primera vuelta. Y en consecuencia, ese segundo pase a la segunda vuelta con Lavín. Mientras que, si la unidad constituyente lleva a la primera vuelta un solo candidato, es más competitivo con Jaudes y la Giles que ir dividido en dos candidaturas. ¿Se entendió? Sí, ahora, esta discusión que ya la habíamos tenido hace un tiempo, ¿no le parece nada bueno a la democracia cristiana? Que ya trataron con el camino de la primera Por vuelta en la última supuesto. elección. Ya no les gustó. O sea, ellos, lo que pasa es que nosotros debiéramos aprender lo que hicieron ellos hace 3 años, que es, oiga, vamos solito, y bueno, y solita, la Carola Goy llegó sexta o quinta. Oye, Y solita con una lista parlamentaria solita y perdieron como 7, 8 diputados. ¿Ve pues? sería raro insistir con algo que ya saben que les fue mal o qué tanto puede haber cambiado el escenario para que ahora sí resulte. Oye, ¿y qué crees tú que están pensando en el Partido Comunista? Porque también ellos están ahí evaluando así como, mira, tienen su, tienen su ficha puesta, eh, está muy bien evaluado su candidato, cuánto podrían negociar, conseguir un muy buen pie eventualmente en un próximo gobierno, el Congreso, etcétera, o tratar de insistir con el camino propio. Porque primera vuelta también me imagino que está dentro de las opciones que ellos están evaluando. Claramente. De hecho, este sábado, oficialmente el Partido Comunista proclama la candidatura de Jadwe. Este Y sábado Jadwe tiene no, la pues el suficiente 24, no, el fuerza. 24.
El 24 de abril es el próximo, entonces, El ¿no? otro sábado, el otro sábado. Sí, el próximo Y yo sábado. creo que el Partido Comunista va a dar la primera vuelta con Jaude. De eso no tengo la menor. Lo que he explicado al Frente Amplio. Boric y Marcelo Díaz, también está complicado Jaime Mulet, que es aliado de los comunistas, de tal manera que, pero el peso específico en ese mundo lo tiene claramente el Partido Comunista. Yo no sé qué va a hacer Boric o... primero el Frente Amplio tiene dos candidatos presidenciales, Marcelo Díaz y Gabriel Boric. Tienen que definirse ellos cuál de los dos va a ser el candidato del Frente Amplio. Ya, tomada esa decisión, pregunta, ¿van a una primaria con unidad constituyente? ¿Van a una primaria con Jadwe? ¿O siguen cascando a noviembre, primera vuelta? Todo eso está en el aire. Bueno, y no hay mucho tiempo para estar pensando también, pues. Ahora, ¿será que están todos esperando el resultado de las elecciones constituyentes? Para saber ahí cómo queda barajado, porque al final hasta ahora tenemos hartos redes sociales, opiniones, estas encuestas, pero que los que lideran con porcentajes tan bajos también. Entonces, es difícil tener más o Claro, menos ciencia cierta cuál es el escenario real, pero sí lo podríamos tener después de las constituyentes. exacto. Yo creo que es fundamental para cualquier escenario el resultado electoral concreto. Sin embargo, hay un problema, que el resultado electoral lo tienes el domingo 16 en la noche y tienes que inscribir a las primarias legales el 20. O sea, tenéis 3 días. Entonces, en ese sentido, es mejor ir preparando escenario antes, porque ¿qué puedes hacer tú con los resultados en la mano y tienes 3 días, martes, miércoles y jueves? Porque quedó muy apretado el resultado electoral, domingo 16 de mayo, y la inscripción legal, 20 de mayo. Ya, pero pueden tener las decisiones pretomadas, po. A ver, ¿en qué sentido? Por Por eso te ejemplo, digo, yo me imagino, a ver, ya, si a mi coalición le fue increíble, y, escenario uno, le fue increíble, fantástico, creo que hay mucha agua en esa piscina, ya, mi decisión es voy. Si es que nos va pésimo, perdemos todos, quedamos peor que antes, no sé qué, ya, mi escenario mejor es primera vuelta o primaria, o no. Entonces, los escenarios pueden estar listos, en el fondo, es cosa de llegar y decir, ya, ¿cuál es lo que ocurrió? La alternativa C, listo, esa es la decisión. Ya estaba pretomada en el fondo, pero que nosotros no la vamos a conocer. La candidata de algo de eso va a ocurrir. la candidata de Liz Por Matei se está ejemplo, guardando su decisión, pero ya yo creo que tiene todos los escenarios en su mente súper formados. así es. Pero bueno, arriba revuelto en todas partes. Acabo de leer en la segunda que anoche hubo un Zoom de más de 100 militantes y dirigentes de Renovación Nacional, encabezado por nuestro polo opuesto, Carlos Larraín, para, comillas, en palabras de Larraín, rescatar a Renovación Nacional del estado moribundo en que está. Así que ahí se abrió un nuevo flanco en Renovación Nacional. Para que tú veas, en todas partes se cuece nada. Bueno, no había visto justamente la segunda, Jimena Rincón, a propósito de que los quieran dejar fuera de la primaria, dice, bueno, no se entiende, salvo que tengan temor. ¿Alguien le tendrá temor a la ADC? No, temor no. Lo que sucede es que la democracia cristiana es el partido más grande de la unidad constituyente. La democracia cristiana tuvo un gran triunfo en la primaria de gobernadores regionales. Sacó el 40% de los votos en esas primarias. El Partido Socialista salió segundo con el 22% de los votos. El PPD salió tercero con el 14% de los votos. El PRO salió cuarto con el 1,3% de los votos. Y Ciudadanos salió quinto y último con el 0,3% de los votos. Entonces, una fuerza que yo la considero esencial para construir una unidad opositora, para llegar a noviembre, ser los primeros en la primera vuelta y enfrentar a Lavín en la segunda. Por eso que te decía que yo no soy partidario de romper la unidad constituyente ni de excluir a la democracia cristiana, porque es un No. socio muy relevante. Y no solo relevante, sino que además todavía ha demostrado tener músculo electoral funcionando, pues cosa mirar las últimas Así primarias, es, por pues, ejemplo. Fue bastante bien. por Ahora, ejemplo. quizá por eso ellos dicen Uh-huh. que le tienen miedo. Puede ser. Capaz, en una de esas.
Todo puede ser. Oye, estamos terminando, pero quiero decirte que ahora la OCDE, la Organización Económica para el Desarrollo, que agrupa a las naciones más desarrolladas del mundo, le pide a Chile, si, nos está Carlos Larraín hoy día, le pide a Chile que es imprescindible hacer una reforma tributaria para salir del tema de la pobreza y la desigualdad. ¿Qué tal? Sí, como que ya están acorralando. Ya como que ya no hay nadie desde el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OCDE, Claro. ya como que cada día se hace más fuerte estas presiones para que Y te agrego lo haya. siguiente, bien en serio, ciudadanos de entorno, porque este tema lo hemos discutido muchas veces. Yo vengo hinchando el tema de las excentrarias desde que estamos en este programa, hace como 6 años, 5 años. Pero miren lo que es la vida. Hoy día parlamentarios de derecha le están dando al gobierno la eliminación de algunas exenciones tributarias. Es que eso es bien, Particularmente, hay es una que bien a mí irresponsable. le he tenido el ojo hace tiempo, ¿eh? Que es que cuando usted compra y vende acciones, si gana plata en esa transacción no paga impuestos. Sí, pero Pero si me usted llama la vende su atención, fuente, Francisco, porque estos temas ya hay consenso transversal, prácticamente todos los expertos, economistas, incluso el mismo gobierno cuando se hizo la reforma tributaria, se quedó el compromiso de hacer una sí, comisión, de evaluar estas exenciones, de avanzar en esa materia. Entonces, dado todas estas discusiones, ¿por qué no avanzamos en eso? Y como segunda porque, parte, otra que también hemos ah, mencionado muchas veces, evasión y elusión. Apretemos, obvio. achiquemos todo ese espacio para que lo podamos minimizar al máximo. Ya solo con esas dos cosas Mm. podríamos recaudar mucha plata. Además de la hora que le podemos... Bueno, con esas dos cosas no habría que hacer ninguna reforma tributaria, no habría que subir un peso de impuestos para nadie, no habría que retirar ni el tercer fondo ni el subsidio de cesantía, porque fíjate lo siguiente, si tú le crees a impuestos internos, en Chile se eluden y evaden impuestos al año por 21.000 millones de dólares. Fíjate que la suma de las exenciones tributarias, o sea, impuestos que no se pagan por ley, son 9.000 millones de dólares. O sea, tienes una caja ahí de 30.000 millones de dólares. Para que los auditores me entiendan, el presupuesto de Chile al año son 75.000 millones de dólares. O sea, usted tiene en evasión, en elusión y exenciones un 45% del sueldo de Chile un año, porque finalmente el presupuesto es el sueldo del país. Ahora tú me preguntas, ¿y por qué se demora tanto? Era que no, pues Bárbara, porque cada una de esas exenciones es una ventaja para el que para que la tiene, pues. El que vende y compra acciones, ¿cómo le va a gustar que le cobren cuando gana plata? Ya, pero El a que ver, tiene renta presunta, el que tiene renta presunta, el pequeño camionero, el minero, el agricultor, el tampoco quiere agricultor, que le cambien eso, pues. ya sí es evidente O que no sea, van a querer que le el cambien impuesto eso. al diésel, el compadre que compra diésel paga 1,5 UTM de impuesto. Yo que le echo gasolina, por el mismo litro pago 6 UTM. Tiene la diferencia, 4 veces. Los que le echamos gasolina pagamos un impuesto que es 4 veces superior al que le echa diésel. Entonces, cuesta, po, cuesta. Ya, pero al final cualquier tipo de cambio va a costar. Y por eso también es tan Ah, sí, importante claro. avanzar en reducir al máximo la ilusión y evasión, porque eso no tendría ningún costo político, en el fondo no es una nueva reforma, no es agregar un impuesto nuevo, es simplemente asegurar que lo que ya se tiene que pagar se pague. Es una cosa como Se pague. perogrullo. Así es. ¿Cómo no avanzamos en eso? Va, y mira, Claro, lo que pasa es que ahora sí que me voy a enojar. Ahora sí que me voy a enojar, perdón Francisco, que voy a hacer abuso de tener la palabra, pero es que ya que estamos hablando de enojarse y no pagar. Ayer hubo un reportaje en Canal 13 que se hizo cargo de un tema que nosotros hemos venido planteando como preocupación hace mucho tiempo, que incluso el diputado Chalper, que no nos pudo acompañar hoy día, dijo que había presentado también algunos requerimientos de información. oficio. Oficio, eso, es la palabra, gracias. Fíjate que 1% aproximadamente de la gente que ha sido multada por transgredir
las normas sanitarias, ha pagado la multa. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? o sea, si tú tomas la medida de restricción, prohíbes determinadas actividades, la gente viola esa prohibición, le cobras una multa y no paga, vale hongo la medida. Obvio. Entonces, fiestas clandestinas, gente que no respeta los horarios, que salen en toque de queda, que no tienen los permisos para salir cuando corresponde. Si nadie paga esas multas, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué sirve? Es gratis. Y eso explica también por qué hay varias fiestas clandestinas en donde se encuentran reincidentes, o sea, personas que ya las pillaron Así es, en una po. fiesta y vuelven ahí. Claro, claro. Nosotros todos encerrados, Porque no amargados, pasa nada, pues, mujer. gente muriéndose en los hospitales en urgencia y esto otro carreteando. Y No te pasa pongo un nada. ejemplo que es distinto, ¿ah? Es distinto. Pero que alguien me explique que no se puedan prohibir e impedir las carreras clandestinas en las autopistas, particularmente en Santiago, en Costanera Norte. Es que, ojo, Que alguien me ya, explique. ya están prohibidas. El tema es que como nadie se puede hacer cargo o no lo pueden fiscalizar o qué, porque las denuncias, había justamente una denuncia del ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que le decía, oye, ¿hasta cuándo? Esto es a la vista de todo, tampoco es encerrado o en un campo o en un lugar ¿No? lejano, escondido del mundo. Estamos hablando de autopistas ahí, a la vista y paciencia de todo, siempre han ocurrido y siguen ocurriendo. Pese a que es totalmente ilegal y que se hacen las denuncias, ¿cómo no somos capaces de frenar? Al final, no hay Estado de Derecho. En la Araucanía siguen habiendo ataques, quema de retén, casa. Y en el fondo ya no hay ni una norma que se tenga que cumplir. ¿Sabes cuándo pasa todo eso junto? Mm. Cuando se pierde el principio de la autoridad. Cuando tú eres autoridad, si quieres que te respeten, tienes que aplicar las sanciones derivadas no en una arbitrariedad, sino que en la ley. Si tú no sancionas y dejas pasar, la gente te pierde el respeto a la autoridad. Y cuando un país pierde el respeto a la autoridad, olvídate, pasa cualquier cosa. Y no tiene ni una ciencia lo que tú estás diciendo. Si al final estamos todos Obvio, encerrados, amargados, cansados, con problemas, gente sin trabajo y respetando todas las normas. Al final, la señal que tú das como hoy es de tonto. Po. Si los otros así es, andan en pues. fiestas, salen, usan los horarios que quieren, pucha, qué rabia. Ya vamos a terminar enojados este programa. Nos vamos a tener que retirar Bueno, indignados. nos Pero retiramos. nos Hasta retiramos, mañana. pero volveremos. Ya, bueno, les quiero contar antes de irnos. Texpro, líderes en tratamientos de agua presente en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales, tecnología necesaria para su proceso, generando alianzas a largo plazo con sus clientes. Confíen en Texpro más que un producto, una solución. Lo pueden encontrar en texpro.cl o llamando al 223-849000. Francisco, un gustazo, como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana y ojalá con la derecha presente. Pues. Sí, pues mañana le toca a don Carlos Larraín, ahí siempre presente desde tempranito. Muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde. Chao. La derecha.